En este vídeo vamos a estudiar cuáles son las partes procesales en el proceso civil y las partes procesales en el proceso penal. Vamos a ver que en las partes procesales en el proceso civil vamos a ver varias partes: la capacidad para ser parte, la capacidad procesal, la postulación, la legitimación. En las partes procesales en el proceso penal veremos quiénes son las partes acusadoras y las partes acusadas. Entonces vamos a ir primero con el primer bloque. Las partes procesales en el proceso civil. La actividad jurisdiccional exige la iniciativa de las partes, pues el fin de la jurisdicción es la resolución de conflictos y la protección de los derechos de los ciudadanos. El proceso puede comenzar o pueden intervenir el juez realmente y las partes procesales. Las partes procesales figuran en el proceso con independencia de los sujetos que puedan integrar la relación jurídica material controvertida. Quedan fijadas dos posiciones desde el primer momento del proceso, es decir, desde el escrito de la demanda. ¿Cuáles son estas dos posiciones? La activa, que pretende obtener la tutela judicial, y la pasiva, frente a quien esta tutela se solicita. Y entonces quedaría, por ejemplo, en la activa demandante y en la pasiva demandado, en la activa recurriente y en la pasiva recurrida, y en la activa ejecutante y en la pasiva ejecutado, por ejemplo. Pero esta dualidad no implica que hayan de ser dos el número de sujetos llamados a intervenir como partes. Puede haber pluralidad de partes. Puede ser de manera inicial o sobrevenida. Y nada impide que se pueda producir la entrada de sujetos ocupando la posición de parte en el curso del proceso. Capacidad para ser parte, o la capacidad jurídica, que es lo mismo que la capacidad jurídica en el derecho privado. Entonces, la capacidad para ser parte es una aptitud para ser titular de las obligaciones, cargas y derechos que aparezcan a lo largo de la tramitación, para ser sujeto de un proceso. Es todo aquel a quien el ordenamiento le reconoce u otorga personalidad jurídica. Pueden ser parte las personas físicas, las personas jurídicas y los entes sin personalidad jurídica. Y esto es lo que vamos a ir viendo uno por uno a continuación. Y finalmente terminaremos con el tratamiento procesal para ser parte. Entonces, primero, pueden ser parte las personas físicas, es decir, ciudadanos españoles y extranjeros, y los nascituri para el ejercicio y protección de los eventuales derechos que les corresponderían si llegaran a nacer, puesto que se le tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con vida, una vez desprendido del seno materno. El fallecimiento de las personas físicas extingue la personalidad de la persona física. Es el momento final de su capacidad para ser parte. Pueden ser también parte las personas jurídicas, que adquieren capacidad para ser parte desde que quedan válidamente constituidas. Hay que acudir a las normas que regulan el modo o la forma de personalidad jurídica para determinar si su constitución se ajusta a los requisitos de validez exigidos. La disolución, en este caso, es lo que extingue la personalidad de las personas jurídicas. La liquidación de una sociedad no supone su desaparición en el tráfico, sino que eso sucede cuando la sociedad haya sido liquidada y no haya dejado socios sin pagar, ni acreedores insatisfechos, etc. También pueden ser parte los entes sin personalidad jurídica, esto es, masas patrimoniales y patrimonios separados. Primero, masas patrimoniales es el conjunto de bienes que integra el patrimonio de una persona y puede quedar mente sin titular, por ejemplo, la herencia yacente hasta que pasa a la titularidad de los herederos. También los patrimonios separados, que el titular, en este caso, de un patrimonio puede ser privado de sus facultades de administración y disposición y quedan afectos a la realización de los bienes que integran el patrimonio, por ejemplo, el concursado. Encontramos también a los entes sin personalidad jurídica a los que la ley reconozca capacidad para ser parte. Serían, por ejemplo, las comunidades de propietarios, que son comunidades de bienes que carecen de personalidad jurídica, pero pueden tener intervenciones procesales. Por ejemplo, son capaces de responder a las deudas frente a terceros con todos los fondos y créditos a su favor. También podrán exigir el pago de los gastos de la comunidad judicialmente, etc. Dentro de los entes sin personalidad también encontramos las sociedades irregulares, que son aquellas que no han cumplido las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico para su válida constitución.
Esta finalidad de protección de quienes han negociado con sujetos que carecen de personalidad ha tenido como consecuencia la necesidad de atribuir capacidad para ser parte demandada a las entidades a través de la LEC, para así impedir que las sociedades irregulares puedan ampararse en su falta de personalidad jurídica para eludir el cumplimiento de sus obligaciones. Si esto no fuese así, sus acreedores deberían de averiguar y demandar en juicio a todos los socios integrantes de la sociedad irregular. Con todo, no se exime la responsabilidad a los gestores, promotores o partícipes de la sociedad irregular. También encontramos las uniones sin personalidad, que es un conjunto de personas que persiguen una finalidad común, para lo cual suelen aportar e intentan obtener determinadas sumas de dinero. Reciben el mismo tratamiento que las sociedades irregulares. A quienes han negociado con ellas se les reconoce capacidad para ser demandadas en todo caso. También están los grupos que tienen la capacidad para ser parte, los grupos de consumidores u usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables. Y también están las entidades para la protección de los consumidores, que están habilitadas para ser parte conforme a la normativa comunitaria. La capacidad para ser parte para el ejercicio de las acciones de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores. ¿Cuál es el tratamiento procesal de la capacidad para ser parte? Bueno, pues la capacidad para ser parte representa el primero de los presupuestos procesales relativos a las partes, que son exigibles para la validez del proceso. Esa falta de capacidad vicia de nulidad los actos del sujeto que careciera de ella. Se ha de tener al principio esta capacidad para ser parte y también durante todo el proceso. La ausencia sobrevenida de capacidad no provoca la terminación del proceso, puesto que la persona física, si fallece, entran en juego los mecanismos de sucesión procesal, y en la persona jurídica, si se extingue, se mantiene como entidad en liquidación hasta poner fin a sus responsabilidades, o si es absorbida por otra en caso de fusión, pues sería la entidad absorbente la que ocuparía su posición en el proceso. Puede ser apreciada de oficio por el juez en cualquier momento, y no hay límites a esa facultad judicial, o interpartes por el demandado, en la contestación de la demanda, y deberá ser examinada esta cuestión tras el fallido intento de conciliación en la audiencia previa del juicio ordinario o en la vista del juicio verbal. En todos los supuestos, la falta de capacidad impide una sentencia sobre fondo. También hay que decir que la falta de capacidad no es subsanable, o se tiene o no se tiene, pero resulta imposible su adquisición durante el desarrollo del proceso. Y de estimarse la falta de capacidad para ser parte, el juez deberá dictar auto poniendo fin al proceso. A continuación pasamos a la capacidad procesal, que en el derecho privado es lo que se conoce como capacidad de obrar. Entonces, la capacidad procesal es la aptitud para comparecer en juicio, no solo realizar el primer acto de personación, sino poder intervenir de forma activa en el proceso en defensa de la posición de parte. Pueden ser parte todas las personas. Ha desaparecido la exclusión inicial para comparecer en juicio de quienes no se hallaran en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Esto se ha tornado en un modelo de respeto a la voluntad de la persona, a quien se reconoce como regla la facultad de tomar sus propias decisiones. Ahora, todas las personas mayores de 18 años tienen capacidad procesal, sin perjuicio de que precise, en determinados casos, de un apoyo motivado por una posible discapacidad. Entonces, pueden tener, mejor dicho, capacidad procesal las personas físicas, las personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica. Vamos a ir viendo de nuevo uno por uno. Entonces, primero, las personas físicas. Las personas físicas emancipadas podrán comparecer en juicio por sí mismas. La persona puede realizar todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en los casos especiales. Podrán comparecer en juicio por sí solos, los menores a quienes se hubiera concedido la emancipación y quienes hubieran obtenido judicialmente el beneficio de la mayoría de edad. Dentro de las personas físicas también encontramos a los menores de edad no emancipados, que habrán de comparecer mediante la representación o con la asistencia o autorización exigidos por ley. Los menores de 18 años son representados por los padres cuando ejerzan la patria potestad, de forma conjunta por uno de ellos, con consentimiento tácito o expreso del otro. Si hay desacuerdo, el juez atribuye la facultad al padre o a la madre, y si el conflicto de intereses entre el hijo y los padres se da, pues se le adjudica a un defensor judicial. Además, los menores de 18 años no sujetos a patria potestad o cuando se hallen en situación de desamparo quedarán sujetos a tutela. El tutor será su representante solo para los actos que pueda realizar por sí solo y para los que únicamente precisen asistencia.
Dentro de las personas físicas encontramos también a las personas con discapacidad, que tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida y además obliga a los Estados a que adopten las medidas oportunas para que estas personas puedan acceder al apoyo que precisen en el ejercicio de su capacidad jurídica. Se les dota de medidas de apoyo que precisen, por voluntad de la persona o por venir impuestas legal o judicialmente, para que puedan participar en condiciones de igualdad. Por ejemplo, la representación es una medida de apoyo, un tipo de medida de apoyo que dota de funciones o facultades representativas a la persona con discapacidad por el guardador de hecho o curador. El curador requiere autorización judicial en todo caso para interponer demanda en nombre de la persona a la que presta apoyo, salvo que se trate de un asunto urgente o de escasa cuantía. Comprende comparecencia en juicio, defensa procesal, etc. Y se deben cuidar también las comunicaciones en el marco del proceso, pues tienen derecho a entender y ser entendidas. Y también dentro de las personas físicas encontramos que las limitaciones a la capacidad de los sometidos a concurso y los modos de suplirlas se regirán por lo establecido en la ley concursal. Los nascituri comparecerán en juicio por medio de las personas que legalmente les representen si ya hubieran nacido. Y los declarados ausentes deberán ser amparados y representados en juicio por razón del desconocimiento del lugar donde se hallan en un momento determinado. Si el cónyuge está presente y es mayor de edad, no separado legalmente, pues será representante y defensor del desaparecido. Y si no está, entonces será el pariente más próximo hasta el 4º grado, también mayor de edad. Tiene capacidad procesal las personas físicas, que es lo que acabamos de estar explicando, y también la tienen las personas jurídicas. Desde el momento en el que el ordenamiento jurídico les reconoce personalidad, gozan de la capacidad para comparecer en juicio, a través de las personas que legalmente les representen. Es la representación necesaria u orgánica. La ostentan aquellas que son determinadas por las normas que regulan a cada uno de ellos, personas jurídicas públicas o personas privadas. Y también tienen capacidad procesal los entes sin personalidad jurídica, que hay que determinar quién debe comparecer en juicio por ellos. Para las masas patrimoniales o los patrimonios separados, pues quienes legalmente los administren. Por las entidades sin personalidad a las que la ley atribuya capacidad para ser parte, pues quienes la propia ley indique. Por ejemplo, el presidente de las comunidades de propietarios. Y para los grupos de consumidores y usuarios afectados, por las personas que actúen en su nombre. Por las sociedades irregulares y uniones sin personalidad, pues serán las personas que actúen en su nombre, pero solo pueden como demandados. ¿Cuál es el tratamiento procesal de la capacidad procesal? Pues la capacidad procesal constituye otro de los presupuestos procesales relativos a las partes que son exigibles para la validez del proceso. Esa falta de capacidad vicia de nulidad los actos del sujeto que careciera de ella. Se ha de tener al inicio del proceso y durante todo él. La ausencia sobrevenida de la capacidad no provoca la terminación del proceso, sino que exigen realizar cambios en las personas físicas que actúen en el proceso. Las personas físicas, si se la declara incapaz, entran en juego los mecanismos legales de representación para suplir su falta. Y si es menor de 18 años y ahora tiene 18 años, antes no lo tenía y ahora sí, ya es mayor de edad, pues deberá comparecer por sí mismo. Puede ser apreciada de oficio por el juez en cualquier momento del proceso o interpartes. Puede ser por el demandado o por el demandante. Por el demandado, en la contestación de la demanda, y deberá ser examinada esta cuestión tras el fallido intento de conciliación en la audiencia previa del juicio ordinario o en la vista del juicio verbal. Y por el demandante podrá poner de manifiesto los defectos de capacidad procesal de que adolezca el demandado. La falta de capacidad sí es subsanable. Puede ser suplida o adquirida en cualquier momento. Vemos ahora lo que es la postulación. La postulación o capacidad de postulación para resolver conflictos jurídicos no basta con la afirmación de la titularidad de un derecho para dar curso al procedimiento considerando que se ha presentado una demanda, sino que ello debe hacerse con una exposición jurídicamente comprensible y fundada en normas de derecho, ya que los tribunales solo están llamados a resolver los conflictos que surjan en torno a los derechos e intereses legítimos cuando se afirmen que han sido negados, discutidos o vulnerados. Por tanto, salvo en los procesos exceptuados, es preciso que concurra un ulterior presupuesto para su válida actuación material en el proceso, pues de otro modo las actuaciones judiciales podrán carecer del más elemental sentido jurídico y el proceso se podría convertir en una suerte de consultorio, supliendo el órgano judicial las deficiencias de las partes. Tienen capacidad de postulación el abogado y el procurador.
Distinguimos dos conceptos. Primero, el director técnico del proceso, que aconseja jurídicamente a la parte, elabora con ella la estrategia procesal y le defiende en derecho, dirigiendo con su intervención la actividad procesal de su cliente, y el concepto de representante procesal, que actúa e interviene ante el tribunal en nombre y por cuenta de la parte, presentando las peticiones y recibiendo las comunicaciones del tribunal y de las demás partes. Hay que decir que es ilegal ejercer simultáneamente ambos conceptos, es decir, ser director técnico del proceso y también representante procesal. Entonces, hay que decir que la intervención, vamos a ver dos temas. Primero, la intervención del abogado y del procurador, y también vamos a ver la asistencia y representación facultativa. Entonces, la primera de ellas, la intervención del abogado y procurador. Pues el procurador es el representante técnico de la parte, a quien se confían las actuaciones procesales que deban realizarse en nombre de su representado. Su posición se asemeja a la del mandatario con un contenido que se establece por la ley procesal. El procurador deberá seguir el asunto mientras no cese en su representación. Deberá transmitir al abogado todos los documentos, antecedentes o instrucciones que le remitan, etc. También deberá oír y afirmar los emplazamientos, citaciones, requerimientos y notificaciones de toda clase, salvo si la ley exige que se entiendan con el litigante en persona, teniendo estas actuaciones la misma fuerza que si interviniese en ellos directamente el poderante, sin que le sea lícito pedir que se entiendan con éste. Y también realizan en la práctica de actos de comunicación en las tareas de auxilio y cooperación con los tribunales y abogados. El procurador está habilitado para intervenir a través del Poder General para pleitos o el Poder Especial para determinadas actuaciones. El Poder General para pleitos es el apoderamiento que tiene un contenido específico y le faculta para realizar válidamente todos los actos procesales comprendidos en la tramitación de los procedimientos civiles. Puede otorgarse apud acta ante cualquier letrado de la Administración de Justicia, además de la presentación del primer escrito o antes de la primera actuación, sin necesidad de que a dicho otorgamiento concurra el procurador, o puede ser también autorizado por notario, acompañarse al primer escrito que se presente o al realizar la primera actuación. Y el abogado, por otra parte, es el director técnico del proceso, es el profesional a quien la parte confía la defensa de los derechos o intereses que se cuestionan en el pleito. Su relación jurídica con la parte es la de un arrendamiento de servicios, en virtud de la cual el abogado asume la dirección del litigio. Y vemos ahora el segundo punto, la asistencia y representación facultativa. Si el conflicto es simple o de poca relevancia, se excepcionan algunos supuestos y actuaciones de la postulación de los profesionales del derecho y permite la intervención personal del litigante ante el tribunal para la defensa de sus derechos e intereses, aunque carezca de conocimientos jurídicos. Estos supuestos son la presentación de los títulos de crédito o derechos y la asistencia a juntas en juicios universales, la comparecencia en los incidentales relativos a impugnación de resoluciones en materia de asistencia jurídica gratuita, los juicios verbales determinados por razón de cuantía y esta no exceda de 2.000 euros. Las partes no necesitan asistencia letrada. Estos supuestos no impiden que puedan intervenir abogados y procuradores si las partes desean contar con uno de ellos o con ambos. Pero esto puede provocar una desigualdad. En los procesos en los que la parte pueda postular por ella misma, el actor pretenda hacerse asistir de procurador, de abogado o de ambos, lo hará constar así en la demanda, de modo que el demandado tenga noticia así de esto y pueda también intervenir con abogado o procurador. El demandado que también pretenda velarse de ellos lo comunicará al tribunal en los 3 días siguientes. Cuando la iniciativa parta del demandado, lo deberá también comunicar al tribunal en el mismo plazo, dándose cuenta al actor, quien, si entonces quiere hacerse asistir por abogado y procurador, presentará al tribunal la comunicación. Pasamos al tema de la legitimación. Vamos a ver 3 cosas. Primero, el concepto y naturaleza jurídica, con los caracteres, cuáles son las clases de legitimación que hay y su tratamiento procesal. Entonces, empezamos con el primero, el concepto y naturaleza jurídica.
Caracteres. La legitimación es una especial condición de la que goza un sujeto o una pluralidad de sujetos por su vínculo con un concreto objeto litigioso que le permite actuar válidamente en el particular proceso que se entable para obtener en él una sentencia que resuelva sobre el fondo de la cuestión litigiosa. Está ligada y coincide con la condición de parte material, razón por la que sólo puede conocerse de modo cierto a la finalización del proceso, viniendo determinada en la sentencia. Las conclusiones que se obtienen son que la legitimación no es ni ha de entenderse en presupuesto procesal, sino una cuestión que pertenece al fondo del mismo asunto y queda únicamente fijada en la sentencia, que es de fondo y no meramente procesal. La sola afirmación de la condición de legitimado basta para actuar como parte en el proceso. En caso de ser discutida, ha de ser examinada y resuelta por el juzgador en su sentencia. Es cuestión relativa al fondo mismo del asunto controvertido, cuyo análisis y resolución ha de tener lugar en la sentencia. Resolución esta, no obstante, que sólo contendrá explícito un pronunciamiento relativo a la legitimación, si ésta hubiera sido discutida. Tal pronunciamiento se entenderá implícito en la sentencia que resuelve sobre el fondo de las pretensiones ejercitadas por quien se presupone gozaba de legitimación para ello. Si la sentencia que declara la falta de legitimación es de fondo y genera los efectos propios de la cosa juzgada y el de carácter negativo que impide a los mismos sujetos y a la calidad en que actuaron en el proceso procedente abrir un nuevo proceso con el mismo objeto, ejercitando idéntica pretensión si la causa pretendi es coincidente. El demandante no podrá ejercitar de nuevo su pretensión frente al mismo demandado, pero sí frente a un sujeto distinto, que no podrá alegar cosa juzgada, ya que ésta solo atañe a los que hayan sido parte en el pleito ulterior, y tampoco podrá el actor formular su demanda contra éste, a quien ampara la cosa juzgada. Pasamos ahora a ver cuáles son las clases de legitimación. Tenemos una legitimación ordinaria. La legitimación ha de resolverse con el fondo del asunto, por lo que ésta debe reconocerse a los sujetos de la relación jurídica debatida o al titular o titulares del derecho que se afirma conculcado o desconocido del interés legítimo que pretende ser tutelado y a todo sujeto que se halle en una posición determinada respecto de la relación jurídica base del pleito. La condición de parte legitimada para actuar procesalmente coincide con la condición de parte material que atribuye al ser titular de dicha relación jurídica material. La ley otorga la condición de parte legítima a los titulares de las relaciones jurídicas, al manifestar que la poseen aquellos que comparezcan y actúen en el proceso en tal calidad, y ello, en tanto, es parte del fondo del asunto. Y tenemos también la legitimación extraordinaria, que son los supuestos en los que la norma confiere a ciertos sujetos no titulares de la relación jurídica material la facultad de intervenir en el proceso. La ley concede esta posibilidad ante la necesidad de proteger un determinado interés. ¿Qué interés? Pues el interés particular, el social o el público. El interés particular también llama sustitución procesal, cuando una persona puede hacer valer en un juicio y en nombre propio derechos subjetivos que afirma que son de otra persona. El interés social, proteger situaciones en las que se ven implicados grupos numerosos de gente, por ejemplo, la legitimación de asociaciones de consumidores y usuarios para la defensa de intereses difusos. O el interés público, en todos los casos en los que el legislador estima presente un interés público, otorga legitimación al Ministerio Fiscal. ¿Cuál es el tratamiento procesal de la legitimación? Pues está concebida como un presupuesto de la acción y debe ser resuelta al final del proceso, cuando se dicta sentencia. Está regulada como un tema de fondo que tiene que ser resuelto en la sentencia, aunque con carácter previo al fondo del asunto. Su inexistencia determina una sentencia desestimatoria, absolutoria, del demandado en el fondo. Pasamos ahora al segundo bloque de este vídeo, que serían las partes procesales en el proceso penal. Hasta ahora hemos visto todas las partes procesales en el proceso civil y ahora pasamos a las del proceso penal. Ser parte en el proceso penal hace referencia a quien, es decir, parte en el proceso penal es quien actúa en el proceso pidiendo al órgano jurisdiccional una resolución jurisdiccional, quien aporta alegaciones, pruebas y el material, así como participa de la contradicción, con independencia de la relación que dicho sujeto tenga con el fondo del proceso. Y tenemos que distinguir dos partes, las partes acusadoras y las partes acusadas. Vamos a ir una por una. Primero, las partes acusadoras. Las partes acusadoras serían, primero, el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal es el órgano constitucional. Bueno, vamos a ir una por una. Primero el Ministerio Fiscal, después el acusador popular, después el acusador particular, el acusador privado y el actor civil.
Entonces empezamos con el primero. El Ministerio Fiscal es el órgano constitucional que tiene como función promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. El artículo 105 de la ley CRIM, la ley de enjuiciamiento criminal, hace referencia al principio de necesidad en la persecución penal. Se exige al Ministerio Fiscal ejercitar la acción penal siempre que lo considere procedente. Solo quedan fuera de esta obligación las causas reservadas a la querella privada, delitos privados como injurias o calumnias y juicios en determinados delitos leves. El Ministerio Fiscal es también ejercicio de la acción penal, además de la acción civil. En otros países solo es la acción penal. Por tanto, el Ministerio Fiscal es preceptivo, salvo que exista renuncia expresa del ofendido. Otra parte acusadora puede ser el acusador popular. Es el sujeto que, sin ser ofendido o perjudicado por el delito, puede legalmente ejercitar la acción penal en los delitos perseguibles de oficio. El fundamento constitucional, en el artículo 125 de la Constitución, se prevé que la acción popular sea ejercida en la forma respecto a aquellos procesos penales que la ley determine. Es una institución de naturaleza constitucional, pero de configuración legal. Existiendo ya el Ministerio Fiscal, ¿cuál es el fundamento de que se contemple también en el sistema procesal español la existencia de acusación popular? Pues puede justificarse por, primero, que es una contribución a la legitimación democrática del Poder Judicial y también es un modelo a ejercer un control democrático sobre la actuación del Ministerio Fiscal, especialmente con delitos en que resultan afectados bienes jurídicos supraindividuales o donde pueden estar implicados políticos o funcionarios públicos y su persecución penal pudiera resultar incómoda desde un punto de vista político. Los requisitos subjetivos, pues es que pueden ser acusadores populares las personas físicas o jurídicas, pero no los menores, incapacitados, jueces en ejercicio condenados reincidentes por calumnias, ni tampoco los extranjeros. También tienen que tener postulación, es decir, deben actuar con abogado y procurador en todos los procedimientos y también tiene que tener legitimación. O sea, cualquiera que afirme querer ejercitar la acción penal, por ese mero hecho ya está facultado para hacerlo. Pues basta la alegación de querer defender un interés general para poder ejercitar la acción penal. Los requisitos objetivos es que solo está presente en los procesos por delitos públicos y no por los privados ni semipúblicos. No puede ejercitar la acción civil derivada del hecho delictivo, es decir, no tienen legitimación, y deberán prestar fianza, aunque esto la jurisprudencia lo ha ido mitigando, exonerando de fianza si existen indicios contrastados de la posible comisión del delito. Y también decir que hay actuaciones propias, es decir, que actúa con plena autonomía y puede asumir su propia posición jurídica independientemente del resto de acusaciones. Pasamos ahora al acusador popular. El acusador popular es el ofendido o perjudicado por un delito que ejercita la acción penal en los procesos por delitos perseguibles de oficio. ¿Requisitos subjetivos? Pues puede ser parte cualquier persona física o jurídica, española o extranjera, pública o privada. Los menores de edad actuarían a través de sus representantes, lo mismo que las personas jurídicas. En la postulación tenemos un procedimiento ordinario, que actúa con abogado y procurador, un procedimiento abreviado que actúa con abogado y procurador y un juicio por delitos leves, que aquí el denunciante ofendido o perjudicado puede asumir su propia defensa y representación. En caso de que haya varias acusaciones particulares, lo normal será que cada una de ellas pueda acudir con su propio abogado y procurador, aunque excepcionalmente cabe que el juez decida que actúen todas ellas con la misma defensa y representación. También entre los requisitos objetivos encontramos la legitimación. El ejercicio de la acusación particular corresponde al ofendido por el delito, el titular del bien jurídico penalmente protegido. Cuando el delito ha consistido en la eliminación física del ofendido, la ley permite ejercitar la acción particular a los familiares más cercanos o a los herederos como perjudicados. Y entre los requisitos objetivos encontramos que tiene que estar presente en los procesos por delitos públicos y semipúblicos. No está permitido en los delitos en los que se protegen bienes jurídicos supraindividuales, por lo que debe reforzarse el papel que ejercen en esos procesos las acusaciones populares. Puede ejercitar la acción penal y la civil acumulada. Y el actor civil es cuando el ofendido solo ejercita la acción civil. Y tampoco deben prestar fianza. Es lógico dada su relación con el objeto del proceso, que hace poco probable su actuación temeraria. Después vamos a pasar ahora a lo que es el acusador privado, que es la persona física o jurídica que ejerce la acción penal en los delitos privados. Tiene su fundamento en que los delitos privados son solo perseguibles
a instancia de parte, por lo que su presencia en el proceso penal se justifica, porque si no quedarían sin sanción penal. Su actuación además es única y principal, pues no está en el Ministerio Fiscal. Como requisitos objetivos, decir que tiene que tener capacidad para ser parte, persona física o jurídica, tiene que tener capacidad procesal, es decir, deberá actuar por medio de representante legal si la tiene limitada, y postulación debida, es decir, abogado más procurador. Entre los requisitos objetivos, decir que no debe prestar fianza por ser el perjudicado por definición. Si el ofendido ejercita la acción civil derivada del hecho delictivo en la vía civil, la ley considera extinguida la acción penal y no podrá intentar posteriormente iniciar ese proceso. Y a continuación terminamos las partes acusadoras con el actor civil. El actor civil es la persona ofendida o perjudicada por el hecho delictivo que se limita a ejercer la acción civil en el proceso penal. Algo posible porque en él cabe que las acciones civil y penal se ejerciten simultáneamente en el proceso penal. Y esto es lo que se conoce como acusador particular. Es decir, que ejerce ambas a la vez. Y el acusador particular es una actuación limitada exclusivamente a lo civil, se justifica en que no cabe, aunque no se debe impedir a una víctima que pueda defender en el juicio los derechos que le corresponden en relación con la responsabilidad civil derivada del hecho lícito, y los requisitos son capacidad para ser parte, capacidad procesal y postulación con abogado más procurador si son perceptivos en el proceso penal de que se trate, y la legitimación activa viene determinada por el hecho de ser titular del derecho que se ejercita, el ser ofendido o perjudicado por un hecho lícito. Ahora vemos las partes acusadas dentro de este proceso penal. Entonces, las partes acusadas en el proceso penal son las personas físicas o jurídicas que cometieron el hecho delictivo susceptible de ser enjuiciado. En el proceso penal se instaura en algunas ocasiones sin conocer la identidad de las partes acusadas. En ese momento inicial solo se tiene por cierto la omisión de unos hechos con apariencia delictiva y se desconoce qué persona física o jurídica lo ha cometido. El proceso penal puede iniciarse sin tener cabal conocimiento de quién cometió los hechos típicos. La instrucción, que es la primera fase, se destina a la averiguación de quién sea responsable, y el proceso no podrá proseguir a partir de determinado punto o a partir de un determinado momento. Si al término de la primera fase la instrucción no se hubiera logrado conocer al autor, deberá archivarse provisionalmente hasta la aparición de nuevos acontecimientos que permitan esclarecerlo un poco más. Dentro de estas partes acusadas tenemos dos: al investigado o encausado y al responsable civil. Vamos una por una. Investigado o encausado. Tiene muchos términos: sospechoso, investigado, denunciado, acusado, imputado, un montón. Hasta que la Ley Orgánica 13/2015 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la resolución de las medidas de investigación tecnológica diseñó unas nuevas nomenclaturas. Primero, investigado es la parte pasiva en la fase de investigación. El encausado, una vez concluido este periodo, al mismo tiempo se hubiera imputado formalmente el haber participado en la comisión de un hecho delictivo concreto. El discernimiento del vocablo más adecuado reviste una gran importancia, pues el momento de la imputación delictiva permite atribuir a su destinatario el estatus procesal de parte con todas las manifestaciones del derecho de defensa. El sospechoso, querellado y denunciado es el sujeto sobre el que ha recaído el primer acto formal de imputación. El procesado es el sujeto contra el que se ha dirigido el auto de procesamiento. El acusado es el sujeto contra el que ha recaído la acusación. Y el condenado absuelto es el sujeto sobre el que pende una sentencia de condena o absolución respectivamente. Y el responsable civil es la persona con la que se dirige la acción civil derivada del hecho delictivo, pero no la acción penal acumulada. Se llama encausado cuando se ejercitan simultáneamente. Los requisitos: capacidad para ser parte, capacidad procesal, postulación y legitimación, que viene en el Código Penal y viene a decir que es la responsabilidad directa de los que son demandados responsables criminalmente como autores y cómplices, las aseguradoras hasta el límite de indemnización legalmente establecida pactada sin perjuicio del derecho a repetición a quien corresponda, la de los autores de hecho, aunque sean declarados exentos de responsabilidad criminal, deben responder de la civil, y los padres, tutores o guardadores del menor.
Se constituye la responsabilidad subsidiariamente los curadores con facultades de representación plena que convivan con la persona a quienes prestan apoyo, los titulares de los medios de comunicación por delitos cometidos a través de ellos, los propietarios de establecimientos por los delitos de sus dependientes y empleados en el desempeño de sus obligaciones, los titulares de vehículos con los que se comete el delito por parte de los representantes autorizados y el Estado por los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos cuando estos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que las tuvieran confiados. Y hasta aquí llegaría este vídeo relativo a las partes dentro del proceso, tanto en el proceso civil como en el proceso penal.